Proyecto Archipiélago Las Huaytecas, huellas, vivencia y relatos desde sus inicios. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. A continuación, vamos a conversar con la señora Gaby Chiguay. Hoy día nos corresponde el capítulo de los chonos. Señora Gaby, ¿quiénes fueron los chonos y por qué ese nombre? Bueno, los chonos fueron los primeros habitantes de nuestro archipiélago, hace aproximadamente 6.000 años. Lo primero que podemos decir es que los chonos son descendientes directos del hombre americano. Y el hombre americano a la vez no es originario de América. El hombre americano, el hombre nativo, el aborigen de toda América, llegó a este continente hace 14.000 años. Los estudios que se han hecho arqueológicos y de ADN han arrojado como resultado que los chonos tenían linaje propio, es decir, no tenían mezcla con otras comunidades indígenas. Tenían una salud espectacular porque los ADN han arrojado que ellos no tenían ningún tipo de enfermedades, y los asentamientos que hoy día tenemos acá en nuestra comuna, nuestro archipiélago, tanto en el archipiélago de la Huayteca como en los chonos, nos dejan sus vestigios y nos dan como resultado que ellos vivieron auténticamente del mar, como buenos navegantes de nuestro litoral. Ok, ¿y cuál era la cultura de los chonos? ¿Cómo se alimentaban ellos en esos tiempos que de una u otra forma también eran como quizás una forma escasa de poder buscar alimento, o quizás podían tener pocas herramientas como poder hacerlo? ¿Cuál era su sistema de vida de ellos? Bueno, los chonos eran pueblos nómades. Eso significa que vivían una temporada en un lugar, después se cambiaban a otros lugares. Por lo tanto, como estos lugares son islas, ellos se alimentaban básicamente del mar. Eran cazadores, pescadores, recolectores de marisco. Se alimentaban también de lobos, y sus vestimentas eran de pieles de lobo. Ahora ellos se transportaban a través de las islas sus embarcaciones que se llamaban canoas, que eran troncos muy grandes, ahuecados, que ellos lo hacían en forma rudimentarias, con sus herramientas que tenían hechas de piedras, y con eso se transportaban en grupos familiares por temporada de un lugar a otro, seguramente por cientos de años, que dieron como resultado los conchales que hoy día tenemos en nuestra zona. Ok, y ¿cuáles eran las características de estas personas, de los chonos? Los historiadores hablan que los chonos eran de mediana estatura, que tenían algunas características similares a los cahuéscar, a los alacalufes, bajos, morenos, rudos, muy buenos navegantes, auténticos de esta zona, de muy buena salud. ¿Y cuál es la relación que nosotros podemos tener con los chonos, o quizás qué es lo que heredamos de ellos nosotros como comuna de Las Huaytecas a través de la historia? Bueno, nos podemos dar cuenta de que nosotros heredamos más que nada la navegación, nuestra forma de alimentación, y yo creo que también tenemos algo de descendencia porque los chonos se mezclaron con los huilliches, y nosotros somos descendientes de los huilliches, así que en la mayoría de la gente acá de Merinca, yo creo que tenemos algo de ADN de los chonos aún. Ahora, ¿qué heredamos, dices tú? Heredamos, aparte de la navegación, la alimentación, nuestra forma de vida, la fortaleza de vivir en estas zonas, porque en esos años, hasta hoy día, los climas no han cambiado. Tenemos que tomar en cuenta que esta es una zona, mientras ellos vivieron, para los colonizadores, estas zonas eran zonas muy marginales, eran inhabitables, por eso los colonizadores no se quedaron en esta zona. Y también todos los documentos o antecedentes que nosotros podamos encontrar de los chonos, solamente lo tenemos a través de las crónicas de épocas pasadas, de lo que escribieron los jesuitas y los navegantes. De ellos no heredamos ninguna cultura como especial, ni lenguaje, ni alfarería. A través de los conchales se han encontrado pequeños utensilios nomás, que ellos usaban para alimentarse, para cazar, para defenderse seguramente de los animales. Y eso
Eso sería. Sus fogones también de repente se encuentran por ahí, ¿eh? Sí, los fogones. Sí. Mira, señora Mónica, cuando uno lee un poquito a los navegantes españoles, por ejemplo, en el caso de Ladrillero, él fue el primer español que habló sobre los chonos. Hemos mencionado en otros capítulos, eso fue en el año 1557. Pero al año siguiente hay documentos de esa misma expedición que nos hablan que los chonos utilizaban ya la papa silvestre. A mí me llamó mucho la atención y me gustó ese escrito, porque se llegó a la conclusión, o sea, los historiadores que escribieron esto, de que en los tiempos prehispánicos habría una fusión de raza entre los chonos y los huilliches, porque el chono no era agricultor, era pescador, era mariscador, era cazador, pero también se rescata de que el chono era un poco, usaba como cultura el pillaje, raptaba a las mujeres huilliches. Entonces los historiadores han llegado a la conclusión de que ellos seguramente en su navegar, cuando fueron avanzando hacia el sur, porque los chonos originarios son desde la península de Reloncaví hasta la península de Taitao, acá en la región de Aysén. Entonces, este español, don Juan Ladrillero, al año siguiente encontraron unas chacras, algunas abandonadas, donde habían papas silvestres. Entonces llegamos a la conclusión en esa teoría de que el chono ya estaba mezclado con la mujer huilliche, y la mujer huilliche sí es agricultora. Y así también más tarde, en el año 1835, cuando estuvo fondeado acá en la Bahía Lob, don Charles Darwin, también los escribientes de esa expedición le llamó mucho la atención y lo relataron a través de los documentos, que existían muchas papas silvestres, y también tenían las mismas conclusiones, que también pescadores huilliches hayan estado en esta zona, como fue así, y trajeron desde Chiloé esa semilla, y en las arenas eso se siguió existiendo a través del tiempo. Eso sería la papa, como la papa silvestre chona. Eso es como algo nuevo que nosotros encontramos cuando empezamos a averiguar más antecedentes, cómo fueron nuestros antepasados. Señora Gaby, también según la historia de los chonos, que también hemos por ahí recopilado, dicen que los jesuitas lo utilizaron a ellos también como esclavos. Bueno, hay varios documentos que relatan que los jesuitas, ellos buscaban ruta de navegación, como igual que el resto de los españoles, pero ellos también querían evangelizar a los chonos, ¿ya? Bueno, en las fotos uno siempre ve que el chono aparece como defendiéndose con una forma. Yo pienso que sería muy difícil acercarse a ellos, porque ellos como que se cuidaban de los invasores, claro. ¿Ya? Señora Mónica, yo por ahí leí que pasaditos los años 1600 hubieron 2 jesuitas que se establecieron acá en las Huaytecas y construyeron capillas en forma rudimentaria con el propósito de evangelizar a estas comunidades, porque ya existían acá, y los conchales que tenemos en Repollal Bajo, en Repollal Medio, en Repollal Alto, esto nos dan testimonio que fue así. Acá en la Huayteca hubieron grupos por miles de años, ¿ya? Pero ellos no permitieron que le vengan a imponer otras maneras de vida, cambiar su estilo. Seguramente los mismos jesuitas lo escribieron, pero ellos le destruyeron, le quemaron y lo echaron de acá. Así que más tarde, en la isla Cailín, que queda frente en Quellón, allí se estableció como un cautiverio de los chonos, ¿ya? No sé de qué manera, Mónica, se habrían transportado estas personas, seguramente en piragua, que eran las embarcaciones que utilizaban los jesuitas, pero no me imagino que haya sido una cosa tan fácil llevar a una cantidad de personas que no querían salir de su entorno, porque también se dice que algunos se escaparon y fueron utilizados como esclavos, que fueron vendidos para otros lugares, porque eso formaba parte
de la manera de vida de esos tiempos. Uno no lo puede juzgar y en muchos grupos aborígenes de América fue así. Así que nosotros nos quedamos con esa visión, que fueron hombres muy valientes, Mónica, para haber soportado. Ellos tienen una antigüedad de 6.000 años acá en esta zona. Eso son los resultados del estudio que hicieron, por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes, que data de esa antigüedad, y que eran personas muy valientes, no tenían enfermedades, tenían un linaje propio y descendientes directos del hombre americano. El hombre americano vino hace 14.000 años desde el Asia, porque el hombre no es originario de América. Así que nosotros tenemos esa visión, que fueron personas muy... Porque hoy día también nosotros, a pesar de todos los adelantos, nos encontramos una persona muy valiente con estas inclemencias del tiempo, vivir en estos lugares tan apartados. Así que imagínense en esos tiempos que no existía ningún tipo de comunicaciones, ningún tipo de comodidades. Y ellos se protegían de la inclemencia del tiempo con aceite de lobo, con aceite de ballena. Se alimentaron exclusivamente del mar. Así que yo creo que tenemos todo el derecho de mencionarlo y recordar a esta gente con respeto que se merecen, porque hacer vida en esas condiciones que para los españoles, para los colonizadores de esos tiempos, fueron zonas inhabitables, eran zonas marginales, siempre fueron estos territorios, así se marcaban en el mapa, zonas marginales. Claro, o sea, señora Gaby, y también a los chonos antiguamente se le llamaban naturales. Sí, también existen esos relatos de gente muy antigua que a los aborígenes se le llamaba así, seguramente por su aspecto físico, por su personalidad, por su característica, por su lenguaje, quizás por un montón de cosas, y porque habían sido siempre de esta zona. ¿Y de dónde viene la palabra chonos? Bueno, tenemos documentos que nos hablan que en 1610 un jesuita, un sacerdote de origen italiano, de apellido Ferrofino, escribió por primera vez la palabra chono. Pero otros historiadores hablan que los chonos, la palabra chono la habrían puesto los españoles por el parecido que tenían con los aborígenes de un lugar del Ecuador que también se llamaban chono y que tenían las características físicas muy similares a los chonos de esta zona, o sea, los aborígenes de esta zona. Por eso los españoles le pusieron chonos. Por ese motivo. Y en lengua beliche significa hombre de canoa. Así sería. Sí. Mira, qué linda, señora Gaby, la historia que nos cuenta de los chonos. ¿Qué más podemos agregar, señora Gaby? Este hermoso relato que usted nos está hablando de los chonos. ¿Qué otra cosa podemos agregar a esto? Yo creo que podríamos mencionar la forma que heredamos nosotros de supervivencia en esta zona. Heredamos más que nada una deuda histórica, de ignorarlos, de no darle el valor que se merecen, sobre todo los conchales que tenemos acá en Guaytecas. Tenemos unos a pocos kilómetros, como en Repollal Bajo, Repollal Medio, Repollal Alto, hay conchales que yo creo que las autoridades deberían preocuparse de tener eso con señalética, tener un lugar especial, con unos, para los turistas, con letreros, con alguna biografía. Me da mucho gusto que la empresa Archipiélago de las Guaytecas tenga en su parque Don Genaro en forma muy, muy ordenadito, muy bien presentado, porque ese es uno de los conchales más grandes que tiene acá la isla Gran Guayteca. Así que ojalá se siga conservando de esa manera, porque cualquier visitante puede presenciar la manera que se está conservando ese conchal, muy bien presentado, y más encima que hacen actividades culturales en el verano.
Yo creo que es muy valioso el aporte que se hace de esa manera a la comunidad, pero yo pienso que de la misma manera que se han construido bonitos muelles, que se están construyendo otras cosas adelanto, no deberíamos olvidar nuestros antepasados. Yo creo que se merecen todo nuestro respeto, admiración, porque de alguna manera nosotros descendemos de ellos. Claro. Descendemos y más que nada su forma de vida. También ellos, algunos, los navegantes de ellos aprendieron sobre los vientos, sobre nuestra fauna, en fin. Y es más, la forma de cocción que tenían ellos eran precisamente como es el curanto, con piedras. Ellos así cocinaban sus alimentos, porque los españoles decían que ellos no utilizaban ningún tipo de utensilios para alimentarse. Es decir, que su forma de alimentarse era como los curantos, y se postula que el curanto sea originariamente de los chonos. Pero con este relato, señora Gaby, de una otra forma, mucho vamos a conocer la historia de los chonos, así que de una otra forma también se le agradece. Ya que usted mencionó el tema del parque de Don Genaro, ahí dentro del parque hay unas rucas, ¿sí? Así podríamos decir, señora Gaby, que quizás esa era la manera de vivir de ellos. ¿Vivían así o tenían de otra forma su habitación? No, ellos vivían de otras maneras y se le llamaban chozas. Y eran más que nada mucho más rudimentarios, menos elaboradas, y ramas. También lo apoyaban o lo protegían con cueros de lobos. Pero igual esa manera que está hecho, esa como una forma típica como se resguardaron o habitaron nuestros cholgueros. Así que yo creo que está muy bien eso, muy bien presentado, muy bien conservado, y felicitar a la gente, al caballero ahí, al señor Soto, que se ha preocupado de mantener eso tan ordenadito. Y bien, porque si alguien llega a esta isla y quiere conocer un conchal, yo creo que el lugar más indicado y más accesible, porque hay otros lugares que hasta el momento nadie ha creado otros lugares que diga, que venga un visitante y diga quiero conocer los conchales. Eso yo creo que ya debería existir. Así que me parece muy bien. Bueno, porque los conchales, señora Gaby, de otra forma son parte importante de nuestra historia. Exactamente, prácticamente es lo único que tenemos nosotros que mostrar al mundo, los conchales, porque son los únicos vestigios que dejaron estos aborígenes, que son diferentes a otros aborígenes del sur de Chile. Como dicen los estudios, tenía linaje propio, con una fortaleza de vida increíble. O sea, igual pocas veces, últimamente las universidades se han interesado en estudiar eso. Los primeros que se interesaron en estudiar nuestros antepasados fueron los extranjeros, y eso ha pasado. Así que yo creo que sería muy bueno que existiera un lugar público, de los que existen, que tenga por lo menos una señalética. Yo creo que ojalá que el día de mañana, a través de estos proyectos, alguna autoridad tome conciencia y deje ese recuerdo. Señora Gaby, ¿por qué usted cree que es importante hablar de los chonos acá en este relato? Yo pienso que hablar de los chonos es más que nada un aporte para las futuras generaciones, para que los niños, los jóvenes hoy día piensen diferente, se interesen de dónde venimos, cuáles son nuestros antepasados, por qué Melinca existe, ¿ya? ¿Por qué existen los conchales? Conocer nuestra historia, yo creo que eso habla bien de una persona, de un joven, porque es un tema también de conversación, y recordar con respeto eso, no en forma despectiva como se hace en algunos lugares, porque yo pienso que todos estos seres humanos se merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración,
se hace en otras partes donde existen lugares que son más civilizados. La gente mira todo lo que es aborigen de otra manera, le da más valor agregado. Basta con que uno conozca otras ciudades o otros países vecinos y vemos cómo los museos se empapan de historias, de elementos de los aborígenes, de la Patagonia. Yo creo que nosotros, que somos el pueblo más antiguo de la región de Aysén, deberíamos ya tener un lugar así donde mostremos nuestra historia, los elementos que formaron parte, o por último fotos, donde nos hable a través de estas fotos, elementos, cómo fueron nuestros antepasados. Y de esa manera yo creo que yo espero que con estos relatos nos demos un pequeño aporte a nuestra comunidad, porque sabemos que la radio es muy escuchada por la gente, especialmente de Repollar, Milinca, y que los niños aprendan que es muy bueno hablar también de nuestros antepasados, los chonos. Proyecto Archipiélago de las Huaytecas, huellas, vivencia y relatos desde sus inicios. Este proyecto llega a sus hogares a través de la radio La Voz del Ciprés, a través del proyecto financiado Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno.